Buenos días con todos. Buenos días, 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 buenos días. Buenos días, 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 buenos días. Buenos días. Continuando con las exposiciones, vamos a dar pase al doctor Carlos Urrutia Romero. No antes dando a conocer que el doctor es especialista en ginecología obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene su especialidad en ginecología oncológica. Tiene pasantía en los países como USA, Chile, Colombia. Es experto en manejo de miomas de todos los tipos. Es pionero de ablación de miomas por radiofrecuencia. Es miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología, y su trabajo actual es doctor en servicio de oncología de ginecología oncológica de la Clínica Internacional sede Lima y San Borja. Damos pase al ponente, al doctor Carlos Urrutia Romero. ¿Me escuchan, verdad? Aló, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, para empezar? Le escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, doctor. Listo, Sí se entonces, escucha, doctor, se ve en la pantalla. listo, entonces empezamos. Ante todo, buenos días, gracias por la invitación a los organizadores. Vamos a hablar de un tema muy novedoso sobre el tratamiento de los miomas, que es la cirugía de miomas sin corte, también conocida como ablación de miomas por radiofrecuencia. Entonces, primero voy a agradecer a las personas que he sido formado. He aprendido la ablación de miomas por radiofrecuencia a través de los pioneros de la escuela brasileña como doctor Michel Laquet y también de la doctora María Freire y el doctor Nazabay, que son mis amigos de Ecuador, ¿no? Con ellos me han inculcado cómo debe ablacionarse, cómo deben ser adecuadamente ablacionadas las pacientes. Y también agradecer a la doctora Victoria Rey, que es la pionera a nivel mundial en ablación de miomas por radiofrecuencia, ¿no? Yo conozco a la doctora Victoria Rey del año 2017. Tuve la suerte de tener una pasantía en España por esas épocas en cirugía de alta complejidad en cáncer ginecológico avanzado y una vez en un congreso al cual presencié, ingresé, me di con la grata sorpresa que estaba hablando sobre un tema muy novedoso. Es la cirugía de mioma sin corte. A través de una aguja especializada se ingresa un mioma y se ablaciona, ¿no? Obviamente que para esa época, en el año 2016-2017, en nuestro país esa tecnología todavía no estaba disponible. Por lo tanto, tuve que esperar hasta que la tecnología llegara al país para poder así realizarlo. Y esa es la razón por la cual soy una de las primeras personas que, que desarrolla este método en nuestro país. En cuanto a mi conflicto de interés, pues sí, tengo un conflicto de interés. Estoy registrado en la base mundial de StarMed, que es el fabricante del dispositivo, del equipo de radiofrecuencia, en la cual aquí el importador quien ofrece el producto a nuestro país es Endomed. Y pues conjuntamente con la doctora Galván, en nuestro medio somos los primeros en ablacionar e introducir esta técnica a nuestro país. En cuanto vamos a hablar rápidamente sobre la definición de mioma, siempre en las redes sociales, médicos, residentes e internos nos preguntan cuál es la definición más simple de un mioma. Pues vemos aquí en la imagen de la derecha de arriba, vemos ambientales, propio de la misma persona, homorraciales, raza negra, multifactoriales. Lo que se va a desencadenar es una alteración genética, una mutación. Esta mutación es insuficiente para producir una enfermedad maligna, pero es suficiente para generar una clona de células anormales, capaces de multiplicarse de manera desordenada y asimismo producir matriz extracelular. Esa es la definición más simple de que existe en un mioma, es decir, crecimiento aberrante de fibras musculares acompañado de matriz extracelular.
Esta definición describe muy bien el origen, sea a nivel del útero, miocito alterado, define también la constitución, es decir, miocito alterado más matriz extracelular. Pero el tamaño, ¿importa mucho el tamaño en la definición de un mioma? Claro que sí. Como ya he mencionado, hay dos componentes, matriz extracelular y células de miocitos alterados, en cual, como ven a ver a la imagen de la parte inferior derecha, ustedes pueden ver que la composición va a variar de acuerdo al tamaño. Al inicio del mioma, cuando empieza a crecer, prácticamente todos son miocitos alterados y poca cantidad matriz extracelular. Pero cuando pasa el umbral del 15 milímetros, prácticamente la matriz extracelular va a constituir aproximadamente un 15%. Y esto es muy importante, pues claro que sí, porque es a partir de este umbral en la cual ustedes por vía transvaginal con una ecografía pueden diagnosticarlo. Es raro que un ginecólogo entrenado detecte un mioma de 5 milímetros, de 6, 7 milímetros. ¿Por qué? Porque al tener poca matriz extracelular, la imagen del mioma en estos tamaños va a ser prácticamente isoecogénico. En otras palabras, se va a ocultar. Se va a ocultar su presencia porque va a captar lo mismo, se va a mostrar como con la misma arbitrario, claro que sí, de corte para definirlo como mioma. Y esto es importante, también es importante para establecer la epidemiología. Si tenemos cortes, si cortes de anatomía patológica 2, 3, 4 milímetros, nos vamos a dar cuenta que a estos miomas, entre comillas, de 2 milímetros, nos damos cuenta que aproximadamente el 95% de las mujeres van a tener miomas. Pero si este corte lo subimos a 10 milímetros, prácticamente estaríamos hablando de una incidencia de un 80% de mujeres que van a desarrollar miomas a lo largo de su vida. Pero lo que ustedes cuando leen la literatura médica en relación a la prevalencia, a la incidencia de los miomas, vamos a ver que el corte que describen es de 15 milímetros que correspondería, ¿no?, a una incidencia de un 70%, ¿no?, de los cuales es 30% son sintomáticos y asintomáticos. Y para terminar la definición de mioma, tenemos que diferenciar de las formas intermedias y las formas malignas. Como también soy oncólogo, me gusta bastante saber cómo un tumor benigno se va a diferenciar de un tumor maligno. Aquí estamos señalando del un mioma versus un leiomiosarcoma y los STUM, que son las formas intermedias. El patólogo nos tiene que dar tres características. Es la atipia, inicio mitótico y la necrosis. Obligadamente, un mioma no debe haber necrosis. Puede tener una degeneración que es infrecuente, pero no debe haber necrosis. Ecográficamente, por resonancia, muchas veces es difícil diferenciarlo. Si usted está ante un mioma que tiene una degeneración, obligadamente tiene que solicitarle una resonancia magnética, que es el examen preoperatorio que más se acerca al descarte de un sarcoma. Entonces, un mioma, de forma característica, tiene una tipia leve versus un sarcoma uterino, que es el miomosarcoma, que tiene una tipia moderada severa. El índice mitótico es bajo en un mioma, mientras que es moderado a alto en un lemiosarcoma. Y como le dije al inicio, no debe haber necrosis nunca en un mioma. En un sarcoma es muy frecuente encontrarlo. Entonces ya tenemos la definición en cuanto al origen, en cuanto a la anatomía patológica y en cuanto al tamaño. Es un corte arbitrario, como dije, no consensuado, de 15 milímetros. Entonces vamos a hablar rápidamente con los tipos de tratamiento de los miomas. Los tipos de tratamiento de los miomas, hay varios tipos, como ya saben, se pueden clasificar en tres categorías. En los extractivos, como ustedes ya suponen, se dé por ejemplo, a una histeroscopía, una miomectomía laparoscópica o vía abierta. Y los oclusivos, el más conocido es la embolización de arterias uterinas. Y también tenemos los hipertérmicos. Básicamente tenemos dos, la radiofrecuencia y el ultrasonido enfocado guiado por resonancia magnética. ¿Cuál es el inconveniente? Que ultrasonido enfocado o guiado por radiofrecuencia, por resonancia magnética, perdón. No se muestra bien aquí. Aquí. Esta aquí está distorsionado la diapositiva, pero podemos mencionar que el método más agresivo y menos conservador sería la histerectomía, y en la cúspide de esta pirámide el más inofensivo y el más conservador y el menos invasivo sería el ultrasonido enfocado guiado por resonancia, en la cual no se hace ningún tipo de incisión a la paciente. Es más, ni siquiera se le canaliza una vía. La paciente, vamos a ver si tenemos una diapositiva aquí, en la imagen de que está en medio de color verde, lo que podemos ver aquí es un ultrasonido enfocado
en la cual se emite ondas de ultrasonido guiadas por radio, por resonancia magnética, se focaliza la lesión en el centro del mioma y se da el tratamiento. Como pueden ver aquí, la paciente ni siquiera es canalizada con una vía. Es el más inofensivo. ¿Cuál es el inconveniente de este método? Este método se utiliza básicamente para miomas pequeños, menores de 4 centímetros, y el problema es su costo. Todo el equipaje, todo el equipamiento aproximadamente cuesta 1,5 millones. ¿Y cuánto le costaría al paciente? En España aproximadamente hay 2 o 3 centros que aplican esta técnica. Aproximadamente al paciente le costaría 30.000 euros. Es demasiado caro para nuestro medio. Ah, En qué esta, en este, pregunta. perdón, en esta diapositiva que están viendo, aquí se comparan los tres métodos menos invasivos que hay. Por el lado izquierdo tenemos en rojo la ablación de miomas por frecuencia, en el medio en azul tenemos la embolización de arterias uterinas y en el lado derecho vemos aquí el ultrasonido enfocado guiado por resonancia, ¿no? ¿Quién reduce más el volumen uterino cuando estamos tratando un mioma? Obviamente, ¿no? Quien reduce más el volumen uterino siempre va a ser la embolización de arterias uterinas. ¿Por qué? Porque cuando soltamos las partículas, lo que buscamos nosotros es que se ocluyan los vasos que van a alimentar este mioma. Pero siempre, siempre va a haber polímeros que van a pasar sobre estos vasos, van a ir a otros lugares y por lo tanto en el campo que ustedes van a tratar va a ser mayor y por lo tanto es lo que se espera que un mayor volumen uterino sea reducido por la embolización de arterias uterinas. Está contraindicada en mujeres que desean fertilidad. En mujeres que no desean fertilidad podría utilizarse. ¿Qué más vemos aquí? Que el que más reduce el volumen uterino de todos los tres métodos, perdón, el volumen del mioma, de los tres métodos que hemos mencionado, la ablación de mioma por frecuencia, la embolización de arterias uterinas y el ultrasonido enfocado, de lejos la ablación de miomas es el que más reduce el volumen de los miomas de estos métodos mínimamente invasivos. Rápidamente pasamos a la radiofrecuencia. Lo que vemos aquí, la imagen a la izquierda, vemos el espectro electromagnético, ¿no? Vemos las ondas de radio, infrarrojos, luz visible, rayos gamma. Mientras más a la derecha se encuentre de esta imagen, vamos a ver que las ondas van a estar más cargadas de energía. Por lo tanto, van a generar rápidamente calor. Mientras más a la izquierda encontremos, menos genera calor. Las ondas de radiofrecuencia, para el método de ablación de miomas por frecuencia, se encuentra en el rango de 3 GHz a 300 GHz. La manera en la cual actúa la radiofrecuencia, tenemos el electrodo por el cual corre la energía, es capaz de generar ondas de radiofrecuencia. Lo que hacen es que las moléculas se llenen de energía, empiecen a vibrar y chocar entre ellas. Este frote, esta fricción que ocurre entre las moléculas va a generar calor. Va a generar calor de manera controlada. Es decir, tenemos dos umbrales. Tenemos un umbral central que sería la zona de muerte y la zona periférica que sería la zona de daño subletal que vamos a explicar más adelante. Lo que nosotros buscamos con la radiofrecuencia es aumentar la temperatura. Como vemos aquí en este cuadro resaltado, la temperatura adecuada para producir una coagulación, una necrosis coagulativa, es la temperatura entre 60 a 100 grados centígrados. No buscamos aumentar la temperatura más de 100. ¿Por qué? Porque se va a producir lo que se llama la carbonización. La carbonización lo que hace es bloquea la transmisión de energía y por lo tanto va a bloquear la producción de necrosis coagulativa y por lo tanto es lo que nosotros tratamos de evitar para que se trate de manera homogénea el campo a tratar el mioma que estamos tratando. Pero no solamente depende de la temperatura, también depende del tiempo. Por ejemplo, ya hemos mencionado lo que buscamos en el centro del mioma, es en el centro que tenemos la aguja de ablación. Tenemos dos campos, la parte letal, que es en la cual se va a producir necrosis coagulativa, y la parte subletal. Vemos aquí la imagen que estamos señalando, la parte superior izquierda, que el daño subletal, cuando la temperatura baja a menos de los 50 grados, aquí en el ejemplo 45 grados, para producir un daño letal se requiere 15 minutos, o sea, bastante tiempo. Por lo tanto, el daño letal es fácilmente calculable. Es por eso que las ondas de radiofrecuencia se utilizan mucho para este tipo de tratamiento, porque nos permite una ablación controlada. Calculamos la zona de daño letal y la zona de daño no letal. Y de esta manera hacemos una ablación. En la imagen inferior a la izquierda vemos que la ablación en la aguja de radiofrecuencia empieza en los extremos, rápidamente recorre
la superficie de la aguja y luego se expande de manera lateral. Cada, cada ablación, cada disparo de ablación nos va a generar 1 centímetro cúbico de mioma ablacionado. Entonces, vamos a hablar de los sistemas rápidamente, de los sistemas que existen de ablación de miomas por radiofrecuencia. Actualmente tenemos tres sistemas: por vía laparoscópica, vía transcervical y la vía transvaginal. El sistema ACCESA, como ustedes ven aquí en estas imágenes, todos los sistemas de ablación por radiofrecuencia, todos, cualquiera que sea, necesita una guía ecográfica para saber ubicarse la aguja dentro del mioma. En cuanto a la vía laparoscópica, la guía, la sonda ecográfica se coloca a través de un puerto, ingresamos dentro del mioma y procedemos al disparo de la ablación de miomas por radiofrecuencia. ¿Cuál es el inconveniente del sistema ACCESA? Que es tan solo para miomas subserosos. Problemas intramurales tipo 3, tipo 4, tipo 5 no se recomienda. Por lo tanto, este método no ha tenido mucha acogida. En los países de habla inglesa se utiliza mucho el sistema Sonata, que es por vía transcervical. Es decir, es algo similar como si ustedes hicieran una histeroscopía, pero con la peculiaridad que esta sonda que ingresa a través del cuello uterino, en otras palabras, vamos a dilatar el canal endocervical, ingresamos, tiene acoplado un traductor ecográfico que una vez detectamos el mioma, ingresamos la aguja y luego se ingresan los electrodos. El problema de esta técnica del sistema Sonata de transcervical son dos. Es el costo. El costo aproximadamente en los países anglosajones donde más se utiliza cuesta alrededor de 100.000 a 150.000 euros, o sea, un montón. ¿Cuánto cuesta el sistema de ablación por la frecuencia en nuestro medio? Como le dije, tengo un conflicto de interés, pero aproximadamente cuesta la tercera o cuarta parte, mucho más económico. Es más, la aguja no puede ser reutilizable. En otras palabras, va a tener que desecharse la aguja tanto como su guía ecográfica. ¿Y cuánto le costaría al paciente? Alrededor de 15.000 dólares. Demasiado caro para nuestro medio. Es por eso que en los países de habla hispana tiene mucha acogida el sistema de ablación de miomas por frecuencia con el sistema Viva, que es el cual utilizamos en nuestro medio. Aquí podemos ver el sistema en sí de la ablación de miomas por frecuencia. Tenemos la unidad de va a generar energía y le va a transformar la energía eléctrica en energía electromagnética en ondas de radiofrecuencia. Tenemos la bomba infusora y tenemos la aguja. Esta aguja, si bien es cierto aquí aparentemente mide unos 15 centímetros, realmente mide 30, ¿no? Aquí se ha cortado la distancia de la aguja, pues, son 30 centímetros, y más adelante le voy a explicar por qué mide 30 centímetros. Esto tiene una peculiaridad. Más la unidad de control, lo bueno, en España existen varios sistemas, alrededor de cuatro. En nuestro medio tan solo tenemos uno. ¿Y por qué la imagen que ustedes están viendo es la mejor? El mejor sistema de ablación de miomas por frecuencia, el sistema Viva, la cual está disponible en nuestro medio. El sistema es lo siguiente. Lo bueno de este sistema es que te va a graduar la potencia. Y al mismo, ¿por qué? Porque te va a detectar la impedancia. La impedancia es la resistencia de los tejidos. Cuando un tejido ya está adecuadamente ablacionado, entonces el equipo lo detecta y automáticamente va a disminuir la potencia. ¿Por qué hace esto el equipo? Lo hace para evitar la necrosis. Recuerda que estamos ablacionando, estamos buscando necrosis coagulativa, no carbonización. El problema de la carbonización es que no te transmite la energía y segundo, el cuerpo no es capaz de digerirlo. Quien digiere el cuerpo no es el sistema de ablación, es el mismo cuerpo. El tejido que está rodeando ese mioma va a digerirlo, por lo tanto va a ocasionar disminución del tamaño del mioma. Es el mismo cuerpo. Es por eso que no se utilizan muchos miomas, se utilizan pocos miomas, hasta 3 miomas, como vamos a ver más adelante. Entonces, este equipo hace eso. Además, tenemos una bomba infusora. Esta bomba infusora hace que circule a través de un sistema, aparte del sistema eléctrico, diferente, un líquido helado, básicamente es cloruro de sodio, agua helada. ¿Para qué? Para que la aguja no se caliente. Cuando la aguja se calienta, puede producir carbonización. Y por lo tanto, a través de la detección de la impedancia y a través de mantener la aguja helada, que es lo que evitamos que se produzca necrosis y de esta manera producimos una ablación más homogénea en las zonas a tratar.
Nuevamente, es una foto del equipo mío. Este es mi equipo en la cual le he tomado foto. Vemos el sistema de ablación y el sistema de la bombifusora. Como le dije, son sistemas aparte. En la imagen al centro a la derecha estamos viendo el sistema, ¿no? La energía que es capaz de producir ondas de radiofrecuencias circula por la parte externa y por la parte interna circula el sistema refrigerante, ¿no? Como le mencioné, son dos sistemas acoplados, uno es independiente del otro. Y la parte inferior que estamos señalando es la punta. La punta tiene un revestimiento de color azul, que es el aislante. La punta activa mide 1 centímetro. Hay puntas de medio centímetro, de 1, 2, 3, 4 centímetros. En nuestro medio se recomienda empezar siempre con la aguja con la punta activa de 1 centímetro y más adelante voy a explicarle por cuál es el motivo. Nuevamente, esta es la imagen, ya todo el sistema está acoplado. En nuestro medio, en nuestro país, se utiliza ablación de miomas por radiofrecuencia, pero aparte también se utiliza para el tratamiento de tumores sólidos benignos del cuello uterino, de la tiroides, y también para tumores hepáticos. Ya, en cuanto aquí al acoplamiento, ya les mencioné que el sistema eléctrico es independiente del sistema de refrigeración. El sistema generador de energía va a estar acoplado a la paciente a través de dos, em, dos aislantes, ¿no? De dos placas en la cual van a captar la energía, la energía que llega al paciente, la cual la energía que no está utilizada va a captarlo. Como he mencionado, la energía que se utiliza es de alta potencia, aproximadamente de 100 watts. Es muy alta, por lo tanto necesitamos doble placa para evitar quemaduras en esta paciente. Nuevamente, se utiliza una guía ecográfica, se utiliza además un adaptador de guía, es la misma guía que se utiliza para aspiración de folículos, es la misma, ¿ya? Con la peculiaridad que tiene que ser necesariamente de plástico para evitar quemaduras. Estamos utilizando temperaturas muy altas. 1 segundo puede producir una quemadura de alta envergadura, por lo tanto se recomienda siempre utilizar todo lo que sea de plástico y evitar y asegurarse que las pacientes no estén en contacto con nada que sea de metal. La técnica en sí, entonces, la recomendación es ubicar siempre el mioma a tratar. Obviamente que vamos a seleccionar adecuadamente al paciente, siempre empezar con miomas pequeños, no con miomas grandes, para evitar las complicaciones. Siempre empezar en el centro del mioma, como estamos viendo aquí. Esta es una foto de la doctora Victoria Rey, a la cual le pedí permiso para poder replicarlo. Se ablaciona siempre teniendo un margen de seguridad. El margen de seguridad de la ablación por mioma por refrecuencia es de 5 milímetros. El daño letal de la aguja hacia adelante ocurre hasta 5 milímetros. El daño subletal no ocurre porque la ablación te dura por disparo aproximadamente unos 7 segundos. Es rápido, no demora mucho. Entonces, de la periferia hacia la parte distal, hacia la parte proximal, como ustedes están viendo aquí. Esta imagen que estamos viendo, la parte inferior derecha, son múltiples zonas ablacionadas en un solo plano. Este plano representa la parte media del mioma, obviamente en la parte superior y la parte inferior también tenemos que hacerlo, ¿no? Para que de esta manera todo el mioma sea correctamente ablacionado. Los resultados, la ablación de miomas por frecuencia, la finalidad de este tratamiento es inactivar el mioma. Muchas personas confunden que van a desaparecer el mioma. No, su objetivo no es ese. Su objetivo es inactivarlo. ¿Qué significa inactivar? Es un mioma inactivo, es un mioma muerto. Un mioma que el cuerpo con el tiempo va a ser capaz de reducirlo. Un mioma inactivo no es capaz de producir citoquinas, en la cual podría alterar la implantación a través de la alteración de la cantidad de receptores que facilitan la- que el bebito se implante, ¿no? en el endometrio. Por lo tanto, va a ser muy beneficioso. Un mioma inactivo es un mioma inerte, no produce ningún tipo de citoquinas. A reducir su tamaño, los síntomas van a mejorar considerablemente. Y es importante seleccionar adecuadamente el paciente. La velocidad de reducción al primer mes reduce 25%, al tercer mes 45% y al sexto mes un 70%. La reducción no es inmediata, toma su tiempo, se espera que los síntomas mejoren considerablemente al tercer mes. Cuando nosotros ablacionamos miomas, siempre tenemos que analizar volumen. Por ejemplo, y esto me pasó con mi primera paciente que ablacioné. Inicialmente ablacioné una paciente, mi primera paciente que era de Arequipa, me recuerdo, este,
mioma de 6 centímetros. Me olvidé de explicarle el tiempo de mejoría de la ablación. Como le dije, los síntomas mejoran al tercer mes. La paciente tuvo su primera regla y segunda regla post-ablación prácticamente de la misma manera. Su madre molesta, acude a un ginecólogo de su localidad y le hace una ecografía transvaginal. A los 2 meses el mioma medía 4 centímetros. De 6 centímetros a 2 centímetros en longitud no hay mucha diferencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes analizan los volúmenes, prácticamente vemos una disminución considerable de los volúmenes. Bastante, ¿verdad? Es un montón. Por lo tanto, el objetivo se cumplió. Si bien es cierto, ahora después de 6 meses el mioma mide 2 centímetros, de 6 centímetros ahora mide 2 centímetros, la paciente está feliz, una paciente de 25 años en la cual en su localidad le estaban ofreciendo hacerle una miomectomía por vía laparoscópica, una incisión a un mioma tipo 3, una incisión de 6 centímetros, es una incisión grande. Prácticamente le estamos haciendo que la paciente dé un parto a posterior por vía cesárea. Por el sistema de ablación, esta paciente tranquilamente puede dar un parto vaginal. Por lo tanto, siempre, hablar en volúmenes, no como me pasó a mí, que si bien es cierto, explicar esto te demora un minuto para convencer a la madre después de 2 meses, decirle que estaba yendo bien el procedimiento, convencerla, me demoró más de 2 horas convencer a la paciente y ganarme un problema. En cuanto a las indicaciones, esta es la parte más importante. En líneas generales podemos decir que la ablación de miomas por frecuencia está indicado en aquellos miomas que tengan mucho componente, bastante componente intramural. En otras palabras, no está indicado en mioma tipo 0, tampoco está indicado en mioma tipo 1 y algunos recomiendan no utilizarlo en mioma tipo 2. Obviamente, el tipo 7, al no tener nada de componente intramural, pues no. Recuerden que quien reduce el mioma no es la ablación, nosotros inactivamos, hacemos necrosis coagulativa. Quien reduce el mioma es el tejido alrededor del mioma. Por lo tanto, los mejores efectos se ven en miomas que tienen mucho tejido miometral alrededor. Es por eso que mientras más tejido miometral tenga la paciente alrededor del mioma, es mucho mejor su reducción. En la cual, ¿en qué otro tipo de miomas se podrían utilizar, pero se recomienda otro abordaje? En el mioma tipo 6, como están viendo ustedes ahí, el tipo 6 podríamos utilizar el sistema Accesa, ya les dije que en estos medios no existe, que podemos utilizarlo, podemos ablacionarlo. Algunos expertos podrían atreverse a ablacionarlo, pero ¿cuál es el inconveniente? Que no logres ablacionar todo el mioma, por lo tanto, buscamos otro método. ¿Qué método sería? Pues la miomectomía por vía laparoscópica. En el mioma tipo 2, se recomienda, si son miomas pequeños, utilizar la histeroscopía, pero si son muy grandes, como vamos a ver más adelante, se recomienda utilizar otro método. Y estos en verde son los principales para ablacionar el mioma tipo 3, el mioma tipo 4, el mioma tipo 5 y de 2 al 5. Las indicaciones de ablación de miomas según las MAR. Como hace un momento mencionamos, el mioma tipo 2, mientras más pequeño seas, mejor hacerlo por vía histeroscópica. Pero ¿qué pasa si son son más miomas como las vemos aquí en la imagen de arriba a la derecha? Vemos un mioma tipo 2 con mucho componente intramural, como estamos señalando, en la cual mide 5 centímetros. Esto, según la clasificación de las MAR, entraría en la categoría grupo 2 o grupo 3, en la cual nos indica que debemos pensar de primera intención en utilizar otro método. ¿Qué método se utilizaría en nuestro medio? Sería una miomectomía por vía laparoscópica, ¿no? En otras palabras, una intervención quirúrgica. Pero qué podemos hacer? Esta es una paciente que fue ablacionada. Esta foto no es mía, esta es una foto del doctor Michel Salaquet, la cual le pedí permiso para presentarla, en la cual este mioma, que entra en el grupo 2 o 3 de las MAR, de 5 centímetros, se fue ablacionado. 3 meses después, que ven aquí la parte inferior, el mioma se redujo a 2 centímetros. El volumen redució considerablemente y es más, el mioma prácticamente cayó completamente a la cavidad endometrial. En otras palabras, según las MAR, podemos ablacionar miomas tipo 2, que esté en el grupo 2 y 3, en la cual, pero va a ser en dos tiempos, ¿no? Primero ablacionamos y esperamos que el mioma caiga, y una vez que cae un mioma a la cavidad endometrial, fácilmente con una histeroscopía podemos sacarlo. Retirar un mioma por vía histeroscópica no sangra mucho. Recuerden que es un mioma inerte, un mioma muerto, que prácticamente con la resección histeroscópica el sangrado es prácticamente nulo.
Otra indicación, esta ya es una indicación relativa, esto lo veo en la consulta. ¿Qué pasa si tienes esta paciente? Por ejemplo, tenemos una madre de 24 años y su hija perdón, una madre de 46 años y una hija de 24 años y vemos este mioma. Obviamente, si la paciente tiene 46 años y encontramos este mioma y prácticamente no tiene ningún síntoma, ¿qué hacemos? Simplemente pasamos a vigilancia, ¿verdad? Pero si esta misma foto que ustedes están viendo se presenta una paciente de 24 años, estas imágenes corresponden a un mioma de 1 centímetro, prácticamente de tipo 2, y no le están dando ningún síntoma al paciente. Pero sabemos que por su edad estos miomas van a crecer. Mientras más joven sea la paciente, existe la mayor probabilidad que el mioma siga creciendo. Aproximadamente se calcula que a esta edad un 70% de los miomas van a seguir creciendo. Por lo tanto, podemos darle un tratamiento preventivo. Si no es cierto, no tiene síntomas, pero estos síntomas de mioma de tipo 2 que están ubicados, un mioma de 1 centímetro, tiene aquí en la foto dos miomas de 1 centímetro, con un solo disparo se estaría adecuadamente tratado. Por lo tanto, si bien es cierto, la edad es una indicación relativa, pero tenemos que evaluar cuál sería el mayor beneficio, ¿no? Aquí en este caso, en esta paciente, una ablación de miomas por frecuencia, un solo disparo a cada mioma, sería suficiente para tratar. Es mejor vigilar un mioma inactivo que un mioma que sabes que a esa edad va a crecer. En cuanto a la necesidad, este es un caso mío, este es prácticamente, creo que fue la paciente número 10 que ablacioné, es una paciente que venía de Puno, una paciente que trabajaba en la mina, estaba en una actividad relacionada a la mina por la cual la paciente me decía que no podía parar de trabajar. A todos los médicos que había acudido le habían ofrecido histerectomía o miomectomía múltiple, pero la cual requeriría un descanso mínimo por lo menos un mes. La paciente acudió a mí porque le ofrecí, vio en mis redes sociales que se podía tratar mioma sin corte. La paciente, como vemos aquí, tiene 6 miomas, ¿ya? Entonces, a la paciente le expliqué que no puedo ablacionar todos porque la técnica te dice bien claro que tienes que ablacionar tres. Pero yo, insistencia de la paciente, la ablacioné 6. Fue un error mío aceptarlo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si vemos aquí mioma de 3 centímetros, 4 centímetros, 2 y los demás también son de 2 centímetros, que son tipo 4, tipo 3. Entonces, el problema de ablacionar más de 3 miomas, o el mejor dicho, o ablacionar miomas que en conjunto sumen más de 180 centímetros cúbicos, es el síndrome postnecrótico. En este caso, la paciente me hizo un síndrome postnecrótico, caracterizado por dolor intenso abdominal, me presentó fiebre, leucocitosis de 15.000, irritación peritoneal. Cuando ustedes ablacionan miomas, la complicación más grave que existe es lesión de órganos, principalmente intestino. Ustedes saben que si ustedes lesionan intestino, tienen de 12 a 24 horas para actuar. Esperar más de 3 días, pues altamente peligroso porque esta paciente, más que seguro, hay una diseminación sistémica de bacterias altamente peligrosas y por lo tanto el paciente en el postoperatorio más que seguro que necesite UCI para su recuperación. La paciente me hizo un síndrome postnecrótico similar a un síndrome agudo quirúrgico. Lo raro era que esta paciente no tenía líquido libre. Obviamente, si hay lesión de órgano, debería haber líquido libre. Entonces, esta paciente la hospitalicé. Le di tratamiento antibiótico, obviamente, pensando en una complicación de tipo perforación, y también le apliqué dexametasona, ¿no? Una ampolla cada 8 horas por 2 días. Al tercer día todos sus síntomas se fueron. Obviamente que el susto que corrí fue tremendo, porque una complicación quirúrgica tipo perforación de colon, no, como le mencioné, no te da mucho tiempo para actuar. A las 48 horas del diagnosticado tienes que intervenir por la alta probabilidad de complicaciones, de sepsis. Lo bueno que esta paciente se recuperó, la paciente está feliz. Si bien es cierto, traté todos sus miomas, la paciente tenía un sangrado que le duraba al inicio de 9 días con coágulos, ahora le dura 2 días, que con transamin y con naproxeno lo controla fácilmente y la paciente prácticamente tan solo estuvo ausente de su trabajo 5 días. Al quinto día continúa sus otras actividades. Eso es lo bueno. Como le dije, en cuanto a la necesidad, la paciente, este caso que le menciono, que estoy contando, es una paciente que necesitaba para disminuir su sangrado y continuar y no poder ausentarse de sus labores. Pero si esta misma paciente me pedía deseo de fertilidad, obviamente que no debe hacerse. Y es aquí la indicación de miomas por frecuencia según la necesidad. Y aquí vemos, ¿no? Según la accesibilidad, pues si hay miomas fúngicos en úteros de 12 centímetros, obviamente no está indicado porque la dificultad es tremenda, el riesgo de complicaciones aumenta. Si la paciente es virgen, como muchas veces me ha sucedido, no se puede hacer, obviamente. Si la paciente tiene una enfermedad preinflamatoria, no tampoco puede hacerse. En cuanto al tamaño, ya les mencioné, se ablaciona miomas hasta 7 centímetros. Ustedes en la literatura, cuando se pongan a leer sobre este punto,
van a ver que hay médicos que ablacionan de 8, 9, 10 centímetros. Obviamente que sí, pero el mejor resultado se obtiene con mioma menor de 7 centímetros. Si ustedes están empezando a ablacionar, mientras más pequeño sea el mioma, más va a reducir. Y eso es lo que le importa al paciente, porque más que seguro que si la paciente nota que sus mejorías no van a, sus síntomas no van a mejorar en 2 o 3 meses, van a acudir a otro médico y el médico le va a hacer una ecografía y la reducción no va a ser mucho. Y por lo tanto vas a quedar mal con la paciente. Es decir, va a reclamarte como fue la primera paciente que ablacioné. Por lo tanto, si ustedes ablacionan, se recomienda empezar con miomas pequeños intramurales. En cuanto al número, nuevamente se recomienda ablacionar hasta 3 miomas o siempre y cuando no superen el volumen de 180 cc. La paciente que les mencioné de Puno, prácticamente calculando los volúmenes, prácticamente eran 210 centímetros cúbicos de mioma ablacionado. Obviamente que me iba a hacer un síndrome postnecrótico. En cuanto al tratamiento preventivo, hay una mucha discusión, pero ya vemos que en España ya lo están indicando, ya lo están haciendo. Este es un caso mío, es una paciente que le he visto en febrero, una paciente de 24 años, en febrero tenía un mioma, cuyas longitudes están viendo aquí. Es la foto real, simplemente he digitado las medidas. La longitud mayor medía 18 milímetros, 18,7 milímetros, y después de 6 meses en agosto, hace poco, el mioma mide 20,6 milímetros. Si bien es cierto, la manera tradicional que se hace en la mayoría de los ginecólogos, lo que se hacen es comparar las medidas. 18,7 comparamos con 20,6. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Aparentemente no hay mucha diferencia en los tamaños. Pero ¿qué es lo que realmente debe hacerse? Como les mencioné, cuando ustedes evalúan crecimiento de mioma o efectividad de un tratamiento, siempre debe hacerse en base a los volúmenes. El volumen inicial en febrero de 2024 medía 17,6 centímetros cúbicos. Después de 6 meses el mioma mide, su volumen es 25,37 centímetros cúbicos. ¿En cuánto ha aumentado su volumen? Ha aumentado en un 44%. ¿Qué significa? Que este es un mioma de crecimiento rápido. Todo mioma que crece rápido, que se define con aumento del volumen más de 30% en 6 meses, eso es un crecimiento rápido, significa que esta paciente, si hubiésemos calculado los volúmenes y comparado, este 44% significa que este mioma va a crecer rápido. Si bien es cierto, en este momento la paciente no tiene síntomas, pero ya sabes que va a crecer rápido. Eso es uno. Y cuando tú analizas su distancia del mioma en relación al endometrio, vemos aquí en la imagen superior de la derecha, vemos que la separación al endometrio, hay una separación, pero ahora el mioma ya está en contacto. Ya está en contacto. Es posible que a unos 4 o 6 meses empiece la paciente a tener hipermenorrea o alteración de la regla. Y por lo tanto, si bien es cierto, en este momento no presenta ningún síntoma, pero ya sabes que este mioma va a seguir creciendo, por lo tanto, aquí está indicado hacer un tratamiento preventivo. Y es lo que yo haría. En unos meses, en unas semanas, obviamente que voy a ver a la paciente, voy a ablacionar a esta paciente. Mucho se habla sobre el crecimiento rápido de los miomas. No le tengan miedo, mucho miedo a un mioma que crece rápido, especialmente si mide menos de 5 centímetros. Cuando un mioma crece rápido, la definición de crecimiento rápido es, hay varias definiciones. La definición más aceptada es un mioma que aumenta su volumen un 30% en 6 meses. Y de todos los tumores miomatosos que cumplen este criterio de mioma de crecimiento rápido, tan solo el 1%, o en menos, menos del 1% se debe a un sarcoma. Obviamente que si tú ves un signo de generación, ves signos que te hagan sospechar un sarcoma, tienes que pedir una resonancia. Estas son el resumen de todo lo que le he mencionado en cuanto a las indicaciones. La edad es una indicación relativa, el tamaño, el paciente que desea preservar el útero versus una paciente que desea fertilidad, es diferente la indicación, según el tamaño del mioma, según las MAR, según FIGO. Y la parte última, ¿qué pasa con las pacientes que desean gestar de manera inmediata? En otras palabras, estas pacientes que tienen tienen 2 o 3 intentos de fertilización in vitro y no puede gestar y tiene un mioma de 3 centímetros, que no está causando síntomas, pero ya está ahí. Según la revisión de la literatura, toda paciente que tiene problemas de fertilidad y tiene su mioma de 3 centímetros, debes tratarlo, así no tengan síntomas, ¿ya? Pero se debe hacer ablación de miomas en este momento, o mejor dicho, si tu ablación es un mioma, ¿es efectivo para este tipo de pacientes? Si bien es cierto, hasta el momento que estamos hablando nosotros, en la literatura mundial no hay nada publicado, pero les voy a dar un alcance más adelante para responder esta pregunta. En cuanto a los resultados,
la ablación de miomas, los resultados. Esta es una publicación del año 2007, pero válida todavía, porque es el primer trabajo en la cual menciona y estudia la anatomía patológica de los miomas ablacionados. ¿Qué tenemos? De 60 piezas operatorias, vemos obviamente que al centro de la lesión, del centro, la zona en la cual vamos a ablacionar, va a haber una necrosis coagulativa. En la imagen del medio podemos ver que las células, hay destrucción de sus membranas citoplasmáticas. ¿Qué más? Vemos que hay destrucción de los núcleos y vemos que los vasos sanguíneos están coagula, hay una trombosis vascular. En otras palabras, aparte de la necrosis coagulativa, se suma la necrosis isquémica por la trombosis vascular. Y esto es lo importante, pero lo más importante es analizar qué pasa en la área subletal. Como le mencioné, para que el área subletal tenga un daño, por ejemplo, una perforación de intestino, tiene que hacerse durante 15 minutos, pero nadie ablaciona durante 15 minutos un sector. Prácticamente la ablación, como le mencioné, dura casi alrededor de un minuto, menos de un minuto. Entonces, en el área subletal, lo que ocurre, si bien es cierto, al microscopio el tejido se ve normal, pero disminuye bastante los receptores de estrógenos y progesterona. Esto es muy importante para tomar en cuenta aumento de ablacionar. ¿Por qué? Esto te dice que no necesitas ablacionar el 100% del mioma. No lo necesitas. Las personas cuando nos empezamos tenemos la peculiaridad de tratar a ablacionar todo, y cuando intentas ablacionar todo el mioma aumenta la tasa de complicaciones. Si ustedes respetan los límites de seguridad y tienes en cuenta que no necesitas ablacionar todo porque tienes que aprovechar la zona de la región del daño subletal a través de la disminución del receptor de estrógeno y progesterona, este mioma va a aumentar su efectividad, la ablación va a aumentar su efectividad. El área subletal en miomas ablacionados llega hasta 1 centímetro. ¿Qué tenemos? En cuanto a cuánto demora, esta es una revisión de literatura en la cual menciona, esta revisión dice, ¿cuánto demora una ablación? Como puede ver aquí, hasta 3 miomas te dura menos de 1 hora. El tiempo que la paciente se va de alta, hasta 10 horas. Personalmente a las 4 o 5 horas ya le doy de alta. En cuanto al ausentismo, es decir, en cuanto la paciente ya puede hacer sus actividades normales. En otras palabras, cuánto tiempo después ya puede reincorporarse. En este trabajo, 5 días en promedio y hasta 7 días. En otras palabras, las pacientes ablacionadas como máximo podemos darle un descanso médico hasta 7 días. Para las pacientes que tienen mucha carga laboral, son padre y madre para sus hijos, prácticamente ese es un texto principal de la familia. Este método les cae como anillo al dedo. Prácticamente su absentismo es mínimo y por lo tanto tiene un tremendo beneficio. Y es lo que están buscando a las pacientes actualmente en la ciudad de Lima. Y esto más lo veo en provincia. Más de la mitad de mis pacientes que he ablacionado, al momento llevo alrededor de 25 pacientes. La primera ablación que realizamos, yo y la doctora Alba, que es mi pareja quirúrgica, al mismo tiempo es mi esposa, fue el 13 de noviembre del año pasado, del 2023. Hasta la fecha, vamos 25 miomas, más de la mitad son pacientes de provincia. Y justamente buscan un método que sea efectivo y que mejore bastante sus molestias. En cuanto como ya mencioné, el tiempo que regresan a sus actividades laborales, hasta 7 días, en promedio son 5 días, y el porcentaje de disminución del mioma. Como le mencioné al inicio, no, no, nunca hay que decir al paciente que al siguiente mes el mioma va a desaparecer. No, lo que buscamos es disminución del mioma. Se ve que la disminución es brusca y en promedios se estabiliza alrededor de 6 meses a 12 meses. Esta es una revisión de la literatura y es una publicación también de la autora Victoria Rey. A la autora Victoria Rey se considera pionera por 2 puntos. Aquí vemos varios autores, año 2008, 2011, 2014, que describen, mencionan su técnica, el sistema vía laparoscópica, vía transcervical, pero no mencionan cómo es el paso a paso. En otras palabras, no hacen una descripción minuciosa del método. Lo que sí hizo la autora Victoria Rey. Vemos aquí la cantidad de pacientes, 205 pacientes miomas ablacionados para el año de esta publicación, que fue en el año 2019. Es un montón de pacientes. Lo importante de la doctora Victoria, lo más resaltante es que ella, en las conversaciones con ella, obviamente, que tuvimos la doctora Galván, que es mi pareja quirúrgica, y mi esposa, con la doctora Victoria Rey, le pregunté por qué motivo utilizar la punta activa de 1 centímetro, y es muy simple. ¿Y por qué una aguja tan larga de 30 centímetros? ¿Por qué? Porque permite mayor ergonomía. Una aguja
de 30 centímetros te permite no estar muy pegada a la paciente, te permite hacer el procedimiento de manera sentada, que más te permite una mayor maniobrabilidad de la aguja. Recuerda que una aguja, una punta activa tan pequeña te permite llegar a zonas más alejadas del mioma, obviamente respetando la zona de seguridad que son 5 milímetros de la punta activa hacia el borde del mioma para evitar daños. Entonces, todo esto sumado a la cantidad de casos que la doctora Victoria Rey ha tenido en ese momento. Actualmente la doctora Victoria Rey tiene aproximadamente 2.000 a 2.500 casos, un montón de casos. Por eso que es la referente mundial y es la pionera. A través de sus investigaciones, las empresas que fabrican los dispositivos de radiofrecuencias, pues se basan en sus estudios y han hecho, están ofreciendo al público en general las agujas que actualmente y el equipo que actualmente nosotros disponemos en nuestro medio. Que vemos aquí que la tasa de reducción que ella tiene, si bien es cierto, de 200 casos, la tasa de reducción que ella tuvo es de 60% a los 6 meses. Pero, ¿cuál es lo más importante? Ella reconoce que este 60% de reducción es muy poco a comparación de otros actores, pero lo que ella hace, su curva de aprendizaje. Ella describe que su curva de aprendizaje es a partir de los 40 miomas ablacionados. Si tú los primeros 40 miomas ablacionados los sacas del estudio, prácticamente el porcentaje de reducción aumenta considerablemente. Aumenta a un 75 y en el mejor de los casos hasta un 80%. En otras palabras, mientras más miomas ablaciones, el punto de corte es 40 para recién considerarte un experto en ablación de miomas por radiofrecuencia. En cuanto a los resultados, este es otro autor español, que es el doctor Ángel Santalla del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en la cual nos dice en cuanto a cómo reducen los miomas. ¿Todos los miomas reducen de la misma manera? No. Entonces, aquí en este estudio separa los miomas que miden menos el punto de corte es 36 centímetros cúbicos, que equivaldría a un mioma de 4 centímetros, versus aquellos miomas de 4 a más centímetros, ¿no? ¿Quién reduce más? Obviamente, quien reduce más son los miomas más pequeños, menores de 4 centímetros. En otras palabras, si ustedes van a iniciarse, seleccionen bien un mioma. Un mioma intramural de 4 centímetros son los mejores para ablacionar en su inicio. ¿Qué más? Que vemos quiénes son los miomas que son capaces de reducir a cantidades tan pequeñas de un centímetro cúbico que incluso podrían desaparecer. Obviamente, los miomas menos de 4 centímetros tienen mayor probabilidad de llegar a dimensiones tan pequeñas, incluso podrían desaparecer. ¿Qué más tenemos? Que los miomas en cuanto a la edad, si separamos los grupos en cuanto a la edad, los miomas que son pacientes que tienen miomas más de 40 años son los miomas que más van a desaparecer, más volumen van a perder en comparación a las mujeres que son menores de 40 años. Y la explicación es la siguiente. Lo que pasa es que en mujeres que tienen menos de 40 años, el mioma es más vascularizado. Como le mencioné, la ablación de mioma por frecuencia utiliza el calor y al tener un mioma vascularizado, esos vasos sanguíneos funcionan como si fuera un refrigerante. Es por eso que la efectividad podría bajar mucho, y especialmente si son miomas mucho más grandes, mayores de 4 centímetros. Es por eso que en su inicio, mientras ustedes aprendan a relacionar, mientras más pequeño sea el mioma, mejor es la tasa de efectividad. Y quien reduce más rápidamente son las mujeres, miomas en mujeres menores de 40 años, obviamente, porque al lograr nosotros ablacionar esos vasos sanguíneos que entre comillas funcionan como refrigerante, agregaríamos un efecto más que sería la necrosis vascular, ¿no? Perdón, de la necrosis isquémica. ¿Qué más? Más resultados. Este es un trabajo del doctor Ángel Santalla que todavía no está publicado, la cual le he pedido permiso para poder publicar sus resultados. Estos resultados nuevamente fueron presentados en la SEGO, ¿no? Que fue el año pasado en Córdoba, en diciembre del 2023. Como le dije, no está publicado todavía, pero vamos a analizar sus resultados. ¿Qué es lo más importante? En cuanto a la tolerancia, mire el umbral del dolor, prácticamente de la escala 1 al 10 el dolor de 3, prácticamente como si fuera un cólico menstrual, con un analgésico fácilmente controlable. ¿Cuánto tiempo usas el analgésico? Prácticamente 3 días, un buen control del dolor. Y es lo que en la práctica privada lo que vemos es eso, ¿no? Les duele muy poco a las pacientes. Mientras mayor sea el volumen que ustedes van a ablacionar, menos es el dolor y mejor la tolerancia. ¿Cuántos días ausentismo laboral? El 87% de las pacientes ablacionadas
tiene menos de 7 días de estímulo laboral. En cuanto a las complicaciones, y esto es lo más importante, la tasa de complicaciones es del 6%, pero las tasas graves de complicaciones, en la cual que es clasificada como 3 o 4, es de 14%. Básicamente, de 512 casos que han tenido, tan solo tuvieron dos complicaciones. Una de ellas es en la cual tuvieron que poner un punto en el fondo de saco vaginal anterior para hacer una hemostasia adecuada. Y el otro paciente es una perforación, una lesión en la cual se perforó. En otras palabras, un caso de una complicación grave en 514 pacientes es una complicación aceptable. Obviamente, si ustedes hacen una miomectomía laparoscopia, una miomectomía abierta, también existe una tasa de complicaciones que podrían presentarse de manera grave, que son equiparables a la complicación grave que han tenido en este estudio. En otras palabras, la tasa de complicaciones para el tratamiento de estas pacientes, en pacientes adecuadamente seleccionadas, es aceptable. ¿Qué más vemos? En cuanto al porcentaje de reducción, nos centramos en la imagen inferior de la derecha. Vemos que el porcentaje de disminución de mioma a los 2 meses disminuyen 50%, a los 6 meses 60% y a los 12 meses 70%. Lo bueno de este estudio, que es el primer estudio prospectivo multicéntrico, en la cual han participado más de 10 centros, tanto particulares como privados y nacionales de España. Y lo importante es que todos estos miomas que han sido evaluacionados fueron por personal experto, es decir, médicos que han tenido más de 40 miomas ablacionados en su haber. ¿Qué más? En cuanto a la pregunta que quedó pendiente, si se puede utilizar ablación de miomas por la frecuencia y en aquellas pacientes que desean gestación inmediata, ¿no? Como le mencioné, esto hasta hace poco no está publicado ni nada. Es más, hasta la fecha de esta emisión de esta ponencia todavía no está publicado. Este es un trabajo de la autora Victoria Rey que está en vías de aprobación. Ya lo presentó una revista para que lo revise y posterior publicación, que será aproximadamente entre 4 a 6 meses, en la cual recopila sus casos del año 2016 hasta el 2022, 288 pacientes con deseo de gestación, de las cuales 78% deseaban gestación inmediata. De estas pacientes, de este total de 288, el 74% de las pacientes consiguió gestación, 34% por vía espontánea y 2/3 partes por fecundación in vitro. ¿Qué lo encontró en su análisis la doctora? Encontró que la tasa de complicaciones como preeclampsia, prematuridad, bajo peso nacer, exactamente los mismos a la población nacional, a la población común y corriente, y la tasa de abortos a los 6 meses se equipara a la población nacional. En otras palabras, cuando una paciente busca gestación inmediata, siempre darle la recomendación de esperar 6 meses para planificar la gestación. ¿Cuánto es en una miomectomía abierta o miomectomía laparoscópica convencional? Se espera hasta 12 meses, según los expertos. Y si la paciente tuvo una miomectomía gigante, miomectomía múltiple, tienes que esperar hasta un año y medio para planificar una gestación. En otras palabras, este método de ablación de miomas por la frecuencia es el que más corto tiempo de espera para planificar una gestación. No presentó ningún caso de PP ni ningún caso de ruptura uterina. ¿Qué más? En su análisis, ¿cuáles son los pacientes que mejor tiempo de espera o mejor resultados para mayor probabilidad de gestar? Son aquellas pacientes que tienen miomas milímetros y en las cuales el tipo de mioma es 3, 4 y 5. Estas son las mejor pacientes en la cual se puede dar tratamiento, en la cual se espera que los resultados sean mejores en cuanto a la gestación inmediata. Entonces, en cuanto a la tasa de intervención, ustedes ya saben que todo método tiene una tasa de falla. A 5 años, el método de ablación de miomas por radiofrecuencia, la tasa de reintervención es del un 11%, es equiparable a la miomectomía laparoscópica y también es muy superior a la miomectomía histeroscópica, ¿no? Y obviamente es muy superior a la embolización de arterias uterinas. En otras palabras, estamos hablando de un método seguro, la tasa de complicaciones severas son muy pocas, un método de rápida recuperación, rápida reincorporación a la paciente y se puede utilizar, ya hay evidencia contundente que se puede utilizar ya, obviamente que todavía no está publicado, pero se puede utilizar en mujeres que desean gestación inmediata, obviamente respetando las indicaciones, ¿no? De preferencia en miomas intramurales menos de 6 centímetros, tipo 3, 4 y 5. Por lo tanto, y al tener una tasa de reintervención muy baja, pues obviamente que todos los médicos nos hace pensar que deberíamos estar entrenados en realizar este método.
En cuanto a las conclusiones, pues ya les mencioné al inicio, 70% de las mujeres van a desarrollar miomas y tenemos el punto de corte de 15 milímetros. Si utilizamos un punto de corte menor, va a ser más, obviamente. La ablación de miomas es mínimamente invasiva, es ambulatoria y es efectiva. Necesitamos tan solo ablacionar el 80% del mioma. La ablación de miomas, esto no lo mencioné, la ablación de miomas es en el centro del mioma. No ablacionamos la periferia porque podemos causar complicaciones. El tratamiento es en el interior del mioma y tampoco lesionamos el endometrio. En otras palabras, a comparación de la miometomía abierta o miometomía laparoscópica, donde obviamente para extraer el mioma tienes que abrir, separar los tejidos, el miometrio para hacer la extracción del mioma, esta no. Este método actúa en el interior del mioma, por lo tanto no hay daño ni ni al miometrio ni al endometrio. Cuando evalúa la reducción siempre tiene que ser en volumen. Se ablaciona hasta miomas de 7 centímetros. Es la recomendación. Como ustedes ya son expertos, pueden hacer miomas mayor cantidad, pero obviamente la tasa de reducción va a ser menor. Hasta 3 miomas o hasta que todos estos miomas que tú vas a ablacionar tengan como máximo 180 centímetros cúbicos y no pasar estos límites porque aumenta la tasa de complicaciones y aumenta la probabilidad de síndrome postnecrótico que les mencioné al inicio. Los mejores miomas para ablacionar son de tipo 3, 4, de 2 a 5. Se puede usar miomas submucosos de tipo 2 y tipo 2, pero clasificados como el grupo 2 o 3 de las MAR. ¿Se puede utilizar como método periódico? Claro que sí. Si una mujer es pequeña, joven, con un mioma de 3 centímetros, que no le está causando molestias, pero tú ya sabes que le va a causar molestias en un par de años, pues tienes que ablacionar. Es mejor ablacionar un mioma pequeño que de 2 centímetros que un mioma de 5 centímetros, obviamente, ¿no? La dificultad técnica es mayor. El tiempo de espera para gestar son 6 meses, como les mencioné, porque a partir de los 6 meses la tasa de aborto se equipara a la población general y las mejores tasas de gestación se consiguen con miomas menos de 6 centímetros, menos de 6 centímetros con FIGO 3, 4 y 5. Y la tasa de complicaciones de la intervención son completamente aceptables, equiparables a otros métodos. Bueno, eso es todo por esta primera parte de esta ponencia. Si alguien tiene una pregunta, pues los escucho. Un momentito. Continuando con la exposición. ¿Alguna pregunta ¿Alguna del pregunta? auditorio? Buenos días, doctor. La que le habla es la estudiante de obstetricia, Celeste Millones. Quisiera hacerle una pregunta. En este caso, el tema de ablación de mioma, se habría tomado los casos por edades también. Entonces, No se les Otra vez. ¿Hola? Vuelva a hacer la prueba. Ya. Entonces, si la ablación de mioma se hace en todos los miomas o según la ubicación y severidad. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Para que sea rápidamente entendible, no puedo proyectarlo, aquí está. ¿Ven ¿ven mi diapositivas? ¿Lo ven? Para Sí, responder esta doctor. pregunta, pues, mientras más componente intramural tenga este mioma, estos son los mejores para tratar. El componente intramural te da dos facilidades. La primera de ellas es que tienes un margen de seguridad, es uno. Ya saben que la complicación severa, ¿cuál es? La perforación de intestino. Si tienes un mioma intramural, obviamente vas a tener un margen de seguridad. Ese es uno, y vas a tener un miometrio alrededor sano, que es el que se va a encargar de digerir este mioma. Es el que va a consumir a este mioma y por lo tanto va a reducirse. Mientras más componente intramural tenga el mioma, más probabilidad que se reduzca más este mioma. Por lo tanto, los mejores miomas para ablacionar son los de tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Obviamente, si ustedes ya son expertos, pueden ablacionar tipo 2, tipo 5 o más incluso, ¿no? Pero no es la recomendación. Los principales son los intramurales, son los principales miomas para ablación.
Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional del auditorio? ¿Alguna pregunta del chat? Continuando con la Vamos, siguiente pregunten. preguntas. Agradecemos al doctor y damos pase al segundo tema. Bueno, si no hay preguntas adicionales, podemos continuar con el siguiente tema, ¿verdad? Claro, doctor, Porque sí, hay podemos dos temas. continuar. A ver, creo que hay una pregunta. Bueno, está bien, gracias. Más bien, Ya, muchas doctor. gracias por la audiencia. Espero que les haya gustado.